pero muy bienvenidos aquí a Entre Semana, a este nuevo capítulo que tenemos, ¿cierto?, con este canal regional, tanto de la región de los ríos y también de la región de los lagos, canal Primitivos en alianza, por supuesto, con la Agencia de Comunicaciones El Clamor, esta agencia que tiene, ¿cierto?, un equipo multidisciplinario de profesionales ligados, por supuesto, al ámbito comunicacional. Tenemos un invitado bastante especial, ya bueno, todos ustedes a nivel nacional lo conocen, él precisamente hoy día anda haciendo campaña en la región de los lagos, estuvo en Puerto Montt, Puerto Vara, y hoy día quiso darse el tiempo también para estar con nosotros, con un canal regional, ¿cierto? Hablamos mucho de la descentralización y qué bueno que los candidatos, ¿cierto?, a presidente se den el tiempo para esta entrevista y que ustedes lo puedan conocer de mejor forma. Me refiero a Ignacio Briones Rojas, él es candidato presidencial por Evópolis, ¿cierto? Ingeniero comercial, economista, político y académico chileno, militante de Evolución Política, Evópolis, del partido del cual es candidato presidencial. Ejerció, todos lo conocen como ministro, ¿cierto?, de Hacienda durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera y desde el 28 de octubre del 2019 hasta el 26 de enero del 2021. Ignacio Briones, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Muy bien, pues feliz de estar acá en Osorno. Gracias por la invitación, Claudia, a conversar de esta campaña, de las propuestas, de qué es lo que tenemos por delante, qué es lo que estamos proponiendo, qué es lo que nos jugamos, particularmente a nivel de la región, así que gracias. Queda muy poquito ya para las elecciones, ¿cierto? Nada. Y me gustaría ahí, yo sé que mucha de la gente te ubica, ¿cierto?, como por tu trayectoria como ministro, pero me gustaría que nos cuentes en el fondo tú mismo, ahí a nuestros televidentes, ¿quién es Ignacio Briones Rojas? Uy, qué difícil, podríamos estar todo el día, pero tratando de sintetizar. Ignacio Briones Rojas es un profesional que ha dedicado toda su carrera profesional a la academia. Yo soy profesor universitario, vinculado a las políticas públicas, cofundé un centro de estudios, soy padre de 3 hijos, estoy casado hace 13 años, fui ministro de Hacienda, ustedes me conocen, y estoy hoy día como candidato presidencial por una razón bien concreta. Hoy día vivimos un momento de cambios profundos en nuestro país. Este es un momento histórico por el 18 de octubre, por la pandemia, por los desafíos que tenemos. Y un momento histórico que va a estar en los libros, y nuestros hijos nos van a preguntar qué hizo cada uno de nosotros distinto. Yo quise hacer algo distinto, estar acá, contribuir al debate, aportar a mi país con un sueño, con un proyecto de futuro, que se haga cargo de las transformaciones sociales que necesitamos, de las transformaciones económicas, pero que dibuje un futuro. En este segundo tiempo, en este segundo ciclo, necesitamos proyectar un futuro más inclusivo, que se haga cargo de las pegas, que se haga cargo de los dolores de la sociedad, de la justicia social, pero también de poder levantarnos de esta crisis a través del emprendimiento, a través del empuje de todos los chilenos. Eso es lo que yo aspiro, sé que podemos hacerlo, no va a ser fácil, y la verdad es que eso requiere mucho diálogo, mucho acuerdo, y que todos nos subamos a este barco, y esa es la invitación que yo hago, sé que podemos hacerlo. Ignacio, si fuese presidente, tú como exministro, ¿cierto?, de Hacienda, dijiste una vez, y lo tomo textual, me siento preparado, capacitado con las mejores propuestas. Uno de los pilares también de tu agenda es la descentralización, por eso quise hacer hincapié también en la introducción, en esta presentación, afirmando, ¿cierto?, que esto se ve en regiones que visitas también, donde has manifestado tener buenas ideas y bastante populares. ¿Me hablas de proyectos? ¿Cuáles son específicamente? Mira, lo primero, y yo muy humildemente a quienes nos siguen, nos escuchan, les pido que descuenten lo que voy a decir por lo que ustedes quieran, porque si hay algo que ha pasado con la descentralización es que es un concepto muy manoseado, que repetimos cada 4 años cuando hay elecciones y después no pasa nada. Y que lo que yo siento en las regiones es que hay una falta de credibilidad, porque se repite, es como el cuento del lobo. ¿Cómo remediar esto? Primero con convicción. Yo soy un liberal, y un liberal cree en la desconcentración del poder político y económico, y eso se llama descentralizar. Se llama darle más libertad a las regiones, y para poder hacer carne esa promesa uno tiene que bajar la pelota a la cancha con propuestas concretas. Hoy día sabemos que se inicia un proceso con la elección de gobernadores, pero hay una segunda pata que tiene que ver con la descentralización económica. Propuestas bien concretas. Mira, nosotros estamos planteando que las inversiones que se instalen en regiones distintas a la metropolitana van a pagar una tasa de impuesto efectiva menor que si se instalaran en Santiago. Esa es una señal concreta para incentivar la inversión en las regiones de Chile. Segundo, una parte de la mano de obra de esas inversiones se quede en las regiones, porque muchas veces proyectos emblemáticos
que se instalan, pero la mano de obra viene de afuera, no genera una capacidad instalada educativa en la región. Es fundamental que eso ocurra. Tercero, nunca más una patente municipal de una empresa que funciona en una comuna de regiones se paga en Santiago. Cuarto, incentivos tributarios para fomentar que emprendedores de la nueva economía se vengan a las regiones de Chile, aprovechando los avances de la tecnología. Eso se puede, podemos generar polos de desarrollo regional conectados con las universidades, de forma tal de hacer atractivos a los jóvenes de la región a quedarse en su región, contribuir al desarrollo. Y por último, más libertad financiera para los gobiernos regionales. Mira, hoy día los impuestos de las empresas que operan acá, otros impuestos se recaudan acá, van a Santiago y después Santiago los devuelve discrecionalmente a regiones. Nosotros estamos planteando que una parte de esos impuestos queden definitivamente hoy día en regiones para darle más libertad a la administración y sobre todo hacernos eco de una cuestión tan simple, tan intuitiva. Chile es diverso en su territorio. La situación de Iquique, de Altos Pisos, no tiene nada que ver con la de Rancagua, Santiago, acá la de Osorno o la de Punta Arenas. Uno tiene que reconocer esa particularidad, tanto a nivel de las necesidades sociales, son distintas a lo largo del territorio, tanto a nivel de las medidas para la pandemia, pero también a nivel de identificar las potencialidades de desarrollo. Pensemos en el turismo. Chile tiene un potencial turístico extraordinario. Sobre todo en la región de los lagos. Esta región, ¿para qué decir? Nosotros lo ponemos como política de Estado en nuestro programa de gobierno porque creemos que esta es una de las industrias del futuro, tenemos que tomárnosla en serio y para eso las regiones tienen que tener un rol protagónico para desarrollar sus planes maestros, identificar cuáles son los proyectos de futuro que agregan valor y nuestro rol como país, como Estado, tiene que ser apoyarlo en la conectividad física, digital y el apoyo al emprendimiento. Por supuesto. Ignacio, hablaste tú estamos hablando de la descentralización donde va a tomar, debería tomar un rol importante el gobernador regional. En ese sentido me gustaría preguntarte si se justifica un delegado presidencial también por todo este tema de que quizás no concuerde políticamente con el presidente, y lo otro, en las elecciones recién pasadas, ¿cierto? Se eligieron precisamente estos dos importantes cargos, gobernador regional y también los convencionales constituyentes. En ese sentido, lo primero, lo del gobernador regional, si se justifica el delegado presidencial, y lo segundo, ¿qué opinión tienes tú de este proceso histórico de la Convención Constituyente, que no empezó muy bien, ¿cierto? Pero ha generado también mucha expectativa, la gente cree que se va a aprobar, y mañana mismo nos vamos a mejorar salud, educación, etcétera? Dos preguntas en una. Mira, respecto a lo primero, es muy importante el proceso que se abre con la elección de gobernadores, y lo que va a pasar es que nos vamos a ir dando cuenta en los meses que siguen, y los propios gobernadores se van a encargar de recordar los que les faltan atribuciones. Y eso es bueno porque van a evidenciar las cosas que pueden hacer y las que no pueden hacer. Yo creo que hay que ir dándole más atribuciones. Te decía recién una medida de dar más atribuciones en la administración financiera, teniendo libertad para manejar parte de los impuestos que se recaudan en la región. Y a medida que le vayamos dando competencia a los gobernadores, yo creo que es muy deseable avanzar hacia allá. Bueno, la figura del delegado se hace menos necesaria, que duda cabe. Al final uno tiene que converger a que en un momento dado haya un solo gobernador. Y para eso es importante acá, y no matar la gallina en los huevos de oro, quienes creemos en la descentralización, es que conjuntamente con esta facultad del gobernador tenemos que ir desarrollando un músculo burocrático de excelencia en regiones, que no replique los errores y problemas que tiene la burocracia en el Estado central. ¿Que cuáles son? El cuoteo político. Estamos cansados del cuoteo político. El Estado está capturado por operadores, hay que sacarlos. No podemos, en regiones, al crear este músculo burocrático que se necesita para el gobernador, replicar ese error. Tiene que ser este Estado a nivel regional basado en el mérito, basado en las competencias, en un Estado y servicios públicos al servicio del ciudadano, no al revés, y menos aún que sea percibido como el ciudadano al servicio del funcionario público o de los políticos. Ese es el error que tenemos que evitar. Podemos tener burocracias locales muy eficientes que le den un ejemplo a aquello que tenemos que hacer en el Estado central, que realmente es un drama. En mi gobierno, yo les digo, chao a los operadores políticos, del color que sean. Si son de mi partido, también, porque es inaceptable, son recursos de todos los chilenos, necesitamos avanzar y necesitamos también un Estado más ágil y más flexible. Respecto a la Convención Constitucional, mira, es un camino de mucha esperanza para la gran mayoría de los chilenos que votaron apruebo, me incluyo entre ellos, también para quienes votaron rechazo. Necesitamos reglas comunes, necesitamos una constitución, una casa que sea una casa común, y la responsabilidad que tienen los constituyentes es tremendamente grande, porque acá primero no se pueden sobrevender expectativas. Creo que el problema es la desconfianza en la política que tenemos en nuestro país, es que se promete, se hacen promesas de cuestiones que se sabe que no se pueden cumplir, y eso genera desafección, desconfianza entre las personas. Una máxima en mi candidatura, aunque pierda votos, me da lo mismo.
yo nunca voy a prometer una larga lista de lavanderías como vemos en muchos candidatos, porque sé que son promesas que no se pueden cumplir. Lo mío son compromisos respecto a aquellas cuestiones, avances sustantivos, reforma de fondo, que yo estoy cierto que sí puedo honrar, porque no podemos seguir deshonrando las expectativas de las personas. Y en la constituyente, entender que su rol es redactar una nueva constitución. No es definir las políticas públicas, no es definir en detalle cómo va a ser el sistema de pensiones, ni cuánto se va a pagar a los trabajadores. Eso tiene que ver con lo propio de los gobiernos, del poder legislativo, de las leyes. No hay que confundir los roles. Lo que no se ha hecho, digamos, igual hasta ahora, ¿no? Claro, pero no hay que vender la pomada. Claro. Si las personas están cansadas de que les vendan la pomada. Y lo otro muy importante es respetar las reglas del juego. Acá la democracia sin reglas se resiente, se debilita, y por eso que es tan grave los llamados de actores políticos a desconocer las reglas que todos los ciudadanos tuvimos a la vista a la hora de tomar nuestra decisión en el plebiscito, particularmente si las decisiones de la convención van a ser por 2/3, por ese quórum. Yo al menos voté, y la decisión que tomé la hice teniendo a la vista esa regla, y desconocer las reglas, o incluso constituyentes que llaman a liberar supuestos presos políticos que no existen, inundando las facultades de un poder autónomo como es el Poder Judicial, me parece que es romper las reglas, debilitar nuestra democracia, y tenemos que estar muy atentos y ser críticos cuando esos llamados ocurran. Yo lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo. Ignacio Briones señaló cierto respecto a sus contrincantes, y que expresó: somos todos distintos, creo en la diversidad, que cada uno encuentre lo suyo. ¿Qué te diferencia, Ignacio, del resto de tus contrincantes, que son porque Lavín, cierto, Sichel y Desbordes? Bueno, yo creo que hay una primera diferencia que es factual, ¿no? De los cuatro, yo soy la única persona realmente nueva en política, no sé si eso es bueno o es malo, pero yo hace 2 años estaba en lo que he dedicado toda mi vida profesional, que es a ser profesor universitario, a estar en la academia, a estar vinculado a las políticas públicas. Esa es mi vida. Y si estoy acá, fue por una cosa no buscada. Me tocó ser ministro de Hacienda en un momento muy difícil de nuestra historia, y hoy día como candidato presidencial jamás lo imaginé, porque también entiendo que nos jugamos, tengo el convencimiento que nos jugamos el futuro de Chile, y yo quiero ser parte de aquello, quiero liderar ese proceso, quiero construir puentes e iniciar una hoja de ruta de cambios profundos pero serios, bien hechos, sin venta de pomada. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que yo soy bastante contracorriente, un poquito anticandidato, si ustedes quieren, comparado con mis contendores, en el sentido que yo siempre digo lo que de verdad pienso, aunque me cueste 1000 votos. Me tocó hacerlo cuando era ministro, como candidato. Yo sé que fue impopular respecto a los retiros del 10%, yo sé que eso ayudó a muchas personas, lo he visto, lo he conversado, conozco gente que le ha ayudado muchísimo aquello. ¿Tú estabas de acuerdo con el retiro del 10%? No, yo no estaba de acuerdo. De hecho, yo siempre me opuse por la siguiente razón, y por suerte la historia está escrita y ahí están mis declaraciones. Mi temor es que esto nos iba a llevar a un segundo, tercer retiro y un retiro por el 100%, y aquí estamos. Un año después, con propuestas en programas de gobierno para retirar el 100% de los fondos, que es un profundo engaño, y una letra chica increíble que hay que decirla con claridad. Yo lo vuelvo a decir, aunque me cueste 1000 votos, cuando ustedes le dicen retirar el 100%, lo que no le están diciendo es que mañana le van a pedir de vuelta ese dinero, pero con crece, en el préstamo más caro de su vida. ¿Por qué? Porque si hoy día usted dedica 10% de su sueldo a las pensiones, mañana le van a pedir 30% o más. Y segundo, esa plata ya no va a ir... Esa plata va a salir de uno, no de los... Claro, de la empresa, digamos. Es que la plata siempre sale de las personas. Mire, si va a pagar pensiones hay que tener plata, independiente del sistema que uno le guste. Esa plata siempre viene de ti, de mí, de quienes nos escuchan, a través de impuestos, a través de cotización. Entonces, nos van a pedir 30 en vez de 10, y además esa plata no va a ir a nuestra cuenta de ahorro, va a ir a pagar las pensiones de aquellas personas que se van jubilando, toda vez que ya no hay fondo de pensiones. Eso se llama un sistema de reparto que es infinanciable, insostenible. Ahí mi temor, yo sé que quienes me escuchan pueden discrepar de mí en eso, y es legítimo, esa es la democracia, me lo han dicho en la calle, y yo acepto la crítica y la autoridad, y uno aprende de eso, pero si yo dije eso era porque era mi responsabilidad advertir el riesgo en que estamos, y ese riesgo hoy día se está materializando. Una de las... no puedo dejar de preguntarte, ¿cierto? El tema de la franja electoral, donde la franja tuya, ¿cierto? Dejó mucho que hablar, donde salías tú manejando una grúa, ¿cierto? Y tapabas con tierra una lápida donde se lee el nombre de Augusto Pinochet. En ese mismo sentido, Jacqueline Pinochet Iriart, ¿cierto? Envió una carta al Mercurio señalando que con profundo estupor, dice textual, he visto en la franja política cómo el señor Ignacio Briones utiliza para su objetivo, ¿cierto?, político, la figura
y el recuerdo que mucha gente de bien sigue teniendo por mi padre, don Augusto Pinochet. Mire, yo sé que ese capítulo fue polémico. Nosotros sabíamos que iba a generar ruido, pero el sentido de ese video, de esa franja, de esa primera pieza, era un sentido bien profundo, que a mí me lo dicen en la calle, me lo han dicho en todo Chile. Que no se trata de enterrar o desenterrar físicamente a alguien. Yo creo que esa imagen efectivamente es muy dura y yo entiendo a aquellos que se hayan visto afectados cuando lo lean de esa manera. Pero pensaste en la familia. Pero ¿cuál era la lectura? Perdón, es que la lectura es mucho más profunda. La lectura es la utilización política que se hace de esa figura y de cuestiones del pasado que nos dividen y que emerge de nuevo cada 4 años. Seamos honestos. La izquierda más extrema hace uso permanente de aquello. Hoy día han pasado décadas y se sigue haciendo uso de aquello. Hay sectores que levantan este tema con razones puramente políticas y eso nos tiene tironeados y nos impide avanzar, nos tiene bloqueados. Y mi invitación en esta campaña es ir adelante. Dar vuelta a la página, esa fue como la idea, pero no se trata de tapar la historia, si la historia tiene un rol fundamental, ¿ya? Pero se trata de denunciar este uso político, de dejemos de tironearnos políticamente respecto a cuestiones del pasado que nos dividen y poder por fin avanzar. Estamos hoy día tironeados, en muchos casos por izquierda y derecha, y nos estamos yendo hacia adelante, es lo que nos piden los chilenos. Ese era el sentido de esta imagen, de esta idea. No era en caso alguno tratar de hacer una cuestión más directa, más literal, es simplemente denunciar que acá hay un abuso y uso político de cuestiones del pasado que nos dividen, que tenemos que de alguna vez por todas dejar de atrás ese abuso para poder ir hacia adelante. La historia tiene un rol, la historia no hay que olvidarla, la historia es fundamental para mirar hacia el futuro, pero lo que nosotros queremos es que dejemos de hacer una utilización política de esto cada 4 años, porque la verdad es que nos paraliza y nos impide mirar hacia adelante. Yo creo que es culpa de la familia de... Mire, yo entiendo que hay personas que se hayan sentido impactadas, ofendidas en la interpretación literal, lo lamento realmente, pero insisto, creo que el sentido no es tapar o enterrar o desenterrar a una persona en lo literal, sino que más bien es dejar atrás este uso político que algunos hacen de cuestiones del pasado que nos dividen y que nos impiden ir hacia adelante. Ese es el sentido último. En materia de reforma previsional, señalaste, ¿cierto?, que pretendes reestructurar este sistema previsional, propuesta, ¿cierto?, que se destaca en el que, textual, empecemos a ahorrar a través del consumo, que cuando usted compra algo que vale 100 va a pagar 19% de IVA, ¿cierto? Y, por ejemplo, un peso más que va a ir a las pensiones. ¿Qué significa eso? Efectivamente, esto es muy importante entender, y a veces la discusión de las pensiones se nos nubla porque aparecen las AFP, y eso como que genera todo tipo de reacción. Olvidémonos de las AFP. Olvidémonos incluso de si un sistema de ahorro, mixto, de reparto. La primera cuestión que todos tenemos que tener claro es que para tener pensiones hay que tener dinero. Y el Estado no tiene una fábrica de dinero. La plata del Estado siempre viene de las personas, a través de cotizaciones o a través de impuestos. Aquí no hay magia. Entonces, si uno quiere tener mejores pensiones, hay que tener más plata, y con menos plata hay peores pensiones. Entonces, lo primero para tener mejores pensiones es reconstruir el sistema de pensiones, meterle plata. Hoy día se ha sacado un montón de plata, no podemos hacer magia, necesitamos más plata para tener mejores pensiones. ¿Cuál es el problema hoy día? Que aquellas personas que tienen un trabajo formal, un contrato de trabajo, cotizan el 10% de su sueldo, típicamente. Sí. Pero hay un montón de personas, muchas, millones de personas, que no tienen un contrato formal, que sí tienen ingresos. Algunos son emprendedores, algunos tienen boletas de honorario y están empezando recién a cotizar algo. Y para tener mejores pensiones necesitamos más plata. Entonces, no todos tenemos una pega formal, pero en cambio todos consumimos, todos. Entonces, ¿cuál es la idea? Es empezar a ahorrar a través del consumo de forma tal de que todos aportemos algo. En el ejemplo que tú dabas, si algo hoy día me cuesta 100, y hoy día esos 100 se le agregan 19 días, estás pagando 119. Nosotros decimos, por ejemplo, agreguémosle un peso más, vas a pagar 120. 120 ya. Pero ese peso va a ir a tu cuenta de ahorro, a tu plata tuya, desde el momento en que naces hasta que te jubilas. Y además va a ser progresivo. ¿En qué sentido? Que las personas de menores ingresos van a poner 1, van a recibir 3 en su cuenta de ahorro. Y las personas de mayor ingreso van a poner 3 y van a recibir 1. ¿Cuál es la gracia? Aumentamos el ahorro, podemos tener entonces mejores pensiones y lo hacemos de forma progresiva, de tal forma que quienes estén más beneficiados sean las personas de menores recursos. Pero la gracia es que acá
todos estamos contribuyendo algo y con eso aumentamos los fondos disponibles para de verdad hacer posible y realista el compromiso de tener mejores pensiones. Porque hay quienes dicen voy a subir las pensiones, una promesa más, pero no dicen cómo lo van a financiar. Y si no hay financiamiento, esto es chiva. Esto es engañar a las personas, digámoslo con claridad. Mejores pensiones supone tener más dinero y para eso todos tenemos que contribuir y nuestra propuesta innovadora es empezar a ahorrar a través del consumo. Perfecto. Quería llevarte un tema nacional que nos atañe a todos, ¿cierto? Que tiene que ver con el conflicto que hay en la Araucanía, ¿cierto? Tú has señalado que aquí hay que separar las cosas, el tema de la violencia, el terrorismo con el problema que tiene hoy día el pueblo mapuche. Hablas también ahí de la ruta del dinero que le llamas. Coméntame un poco cuál es la idea y qué piensas tú de este conflicto que lleva ya años y no pasa absolutamente nada. Mira, lo primero yo creo que hay que decir acá el Estado ha olvidado la Araucanía. El Estado ha fallado en todos los gobiernos y yo creo que es tiempo de hacerse cargo. Yo he tenido la fortuna de reunirme en la Araucanía con víctimas de la violencia, con comunidades mapuche, con fuerzas especiales y todos sus actores en sus distintos ámbitos te dicen lo mismo. Separemos la violencia, el terrorismo del conflicto de tierra. Porque no hay nada que convenga más a los violentistas que las cosas se confundan, porque les da pábulo para seguir anclándose en un conflicto que es de tierras, que es histórico, para seguir delinquiendo. Robo de madera, narcotráfico. Y acá hay que ser súper claro. Lo primero es asegurar el Estado de Derecho, utilizando todos los medios, el uso legítimo, el monopolio del uso legítimo de la fuerza, que es el mandato que tiene el Estado. No podemos tener dos tintes, doble lectura ahí. Eso es defender la democracia. ¿Faltan más atribuciones efectivamente a las policías? Hay atribuciones que faltan. Por ejemplo, hoy día, cuando hay una toma de un predio, me decía el otro día las fuerzas especiales, hoy día no tienen las atribuciones legales para llevar detenidos a esas personas. Necesitamos dárselas. En 12 horas. Pero además necesitamos dotar a los carabineros, a las policías de inteligencia, de mejor tecnología, de equipamiento y sobre todo empoderarlos en su rol. ¿Sí? Este empoderamiento es muy fundamental porque es la base del Estado de Derecho. Acá hay quienes creen que hacer el uso legítimo del monopolio de la fuerza que tiene el Estado es algo contrario a la democracia, así es al revés. Es precisamente el mandato es proteger la vida, la propiedad, asegurar la paz social, y ese es el rol de las policías. Pero además, ¿qué propones tú, digamos? Pero además está el tema del robo de madera y del narcotráfico, que sigue ahí, a viste paciencia, y una cuestión que no hemos hecho es seguir la ruta del dinero, porque cuando tú tienes robo, cuando traficas, hay al menos dos partes, una que delinque y la otra que compra, ¿no es cierto? Entonces sigamos la ruta del dinero para llegar a quienes están delinquiendo y a quienes también están siendo receptores, ¿no es cierto?, o cómplices de aquello. Eso no lo hemos hecho con la suficiente claridad. Nosotros hemos planteado que hay una unidad especial de la UAF de impuestos internos dedicado, instalada en la zona para esto. El nuevo fiscal que se ha designado ha dicho algo similar y yo me alegro. Pero si queremos parar el poder de fuego, tenemos que también parar el poder de financiamiento y para eso hay que seguir la ruta del dinero. Hay que crear una fiscalía especial para la macrozona sur, con protección especial a fiscales y jueces, y abrirse a que los juicios puedan ser llevados en regiones distintas para eliminar las presiones, el amedrentamiento que pueden haber en estos casos. Pero esto hay que tomárselo muy en serio. Y respecto a la solución de largo plazo, lo de tierra, sabemos que hoy día hay irregularidades, hay problemas en el otorgamiento de tierras, así lo ha dicho la propia Contraloría, pero la solución de tierras es política basada en los títulos de merced. Necesitamos sentarnos y tener un acuerdo político para eso. Lo primero es condenar con mucha fuerza, y aquí la izquierda ha sido pasiva, en la violencia, de forma tal de poder avanzar. Y por último, generar una suerte de plan Marshall para la Araucanía, que resuelva los bolsones de pobreza, que apalanque el emprendimiento, de forma tal de hacer creíble este compromiso político. Pero mira, en lo concreto, nosotros necesitamos tomarnos de verdad en serio esto a propósito de las regiones. Santiago, sabemos que hay un conflicto serio, pero es distinto cuando uno está ahí, cuando conversa, cuando lo vive, cuando empatiza con el dolor de las personas, y también de una región que hoy día tiene tremendas potencialidades de desarrollo, que está entrampada, está paralizada por este problema. Nuestro deber es solucionarlo. Que además ya se está traspasando también, ya no solamente el conflicto en la Araucanía, sino que también se ha traspasado a otras regiones, Biobío, los ríos, incluso también hemos tenido violencia acá en la región de los lagos. Así es, y por eso que es fundamental no perderse, que en una democracia es clave asegurar el Estado de Derecho al imperio de la ley, y para eso está el monopolio del uso legítimo de la fuerza. En eso no hay que tener dos lecturas, ni avergonzarse, es parte de la defensa de la democracia entender que eso tiene que ser así.
Hay varias propuestas también, Ignacio, en tu programa en relación a la vivienda justa, ¿cierto? En ese sentido, la recomposición en el sistema de pensiones y de innovadoras como garante al consumidor o grabar el consumo al consumo para las personas, entre otros. Pero el tema de la vivienda en específico, la vivienda justa. Claro, nosotros tenemos varias propuestas ahí, porque mira, una cosa que uno escucha en todas las regiones de Chile, hoy día tenemos una clase media que se ha sacado la mugre, nunca nadie le ha regalado nada. Es una vivienda justa. Nunca le ha regalado nadie, nada a nadie, que merece hacerle un monumento y te dice estoy en el jamón del sándwich, porque soy demasiado rica para las ayudas del Estado, demasiado pobre para los bancos, para el sector privado, y particularmente a nivel del sueño de toda familia, que es tener su casa propia. Nosotros estamos proponiendo dos medidas en esta dirección bien concretas. La primera, respecto al ahorro de los fondos de pensiones, que tú puedas utilizar una parte de esos fondos para poner el pie de tu vivienda. Y alguien me dirá, no, que con eso vas a tener menores pensiones cuando te jubiles. Sí y no. Sí, porque vas a tener un menor cheque que te llega, pero te estás ahorrando un arriendo porque vas a ser dueño de tu casa. Y eso es lo que interesa a la familia. Entonces, el poder de compra se mantiene. Es un vehículo de ahorro la vivienda, sin duda, pero sobre todo un vehículo de dignidad que podemos potenciar para dar acceso a la vivienda. Y lo segundo, cuando no te dan el crédito en el banco, nosotros estamos diciendo, ¿sabes qué? El Estado va a ser garante del pie de ese crédito, de forma tal de que te lo den, de forma tal de que no tengas que esperar largos años para juntar el 20% de pie. Una vivienda de 3.500 UF, por ejemplo, requiere juntar 20 millones de pesos. Eso no es fácil, te demoráis varios años. Entonces, aceleremos este tiempo. ¿Cómo? Con que el Estado sea garante de la garantía, el banco sea el aval de este pie, o incluso que financie una parte de ese pie, con cargo a si el día de mañana esa casa se vende, bueno, ahí la persona le devuelve ese préstamo, por así decirlo, que el Estado le hizo. Eso apoyar a la familia en la adquisición de su vivienda, que es el principal sueño que todos tenemos. Por supuesto que sí. Está claro, cierto, que esta pandemia, que todavía es un panorama muy incierto, ha dejado muchos coletazos, no solamente en el tema sanitario, sino que también económico, político, social, salud mental, etcétera. El sector más perjudicado, y tú te has reunido también acá en regiones con el sector comercio, gastronómico, turismo. ¿Cuál es la propuesta? Y en ese sentido hablas bastante también de un turismo sustentable. Bueno, lo primero es distinguir dos planos. El corto plazo es un periodo donde vamos a tener tenemos un desafío bien grande, digámoslo con claridad. Para mí la principal preocupación es recuperar las pegas de las mujeres en particular, que han retrocedido años. Reactivar la economía también. Y esto no ocurre con piloto automático. O sea, acá necesitamos levantar la economía, necesitamos apoyar a los emprendedores en vez de depender y empujar el emprendimiento, no solo porque crea empleo, crea riqueza, sino que nos sube a todo el ánimo hacia arriba. Y nosotros tenemos una batería de propuestas para apoyar a la pyme, en financiamiento, en baja de barreras regulatorias, en la defensoría pyme para defenderte los abusos de grandes empresas o del Estado. Pero el turismo se inserta también en esta lógica de corto plazo, de apoyo financiero, pero nosotros estamos pensando en grande. Nosotros tenemos el convencimiento de que el turismo es una industria clave para Chile en el futuro. ¿Por qué? Porque tenemos riquezas naturales extraordinarias a lo largo de todo el territorio. Y nuevamente entonces aquí viene la palanca regional. Los actores principales para impulsar el turismo, al alero de un plan maestro y de una estrategia país, de una política de Estado de turismo, son la región. Por lo tanto, nosotros tenemos una visión país, política de Estado, que busque hacer del turismo una industria del futuro, que busque duplicar la importancia de la contribución que tiene a la economía y al empleo, y que se ancle en una imagen y en un concepto de un turismo sustentable. Ahí está la agregación de valor. No está en replicar moles de cemento que destruyen el atractivo turístico por el cual los extranjeros van a estar dispuestos a pagar, que no dejar la cancha, no dejar que otros decidan por uno. El 18 de julio es la primaria, es una primaria abierta, todas las personas pueden ir a votar, el 99% de los chilenos y las chilenas no militan en un partido, les van a dar una sola papeleta: Jadwe, Boric, Lavín, Ignacio Briones, Sebastián Sichel, Mario Desbordes, y tienen que elegir un solo nombre. ¿Por qué votar por mí? Miren, yo quiero ser muy sincero y muy humilde en lo que voy a decir, porque yo no les vengo a prometer nada, no les vengo a prometer una lista de lavandería. Lo que vengo a hacer son compromisos respecto a reformas profundas, pero serias, bien hechas, que realmente yo creo que podemos hacer. No les voy a prometer lo que no podemos hacer, porque eso es lo que nos tiene hundidos. Y mi compromiso es generar puentes, generar acuerdos para dar gobernabilidad, porque les quiero decir, ningún actor solo es capaz de acometer las reformas fundamentales que tenemos por delante. Aquí se necesita diálogo, se necesita acuerdo, se necesita no entrincherarse, quedándose en la esquina de la cancha, hay que salir a jugar
a la cancha a tender puentes, y ese es mi compromiso, es lo que a mí me motiva a estar acá. Tenemos un futuro promisorio, tenemos mucho riesgo, mucha incertidumbre, yo estoy consciente, por eso nuestro deber es entregar seguridades a las personas, y esas seguridades parten con una hoja de ruta ambiciosa, reformista, pero seria, bien hecha. De eso se trata esta elección, y es lo que nosotros venimos a proponer, anclado en un ideal de libertad. El sello de nuestra campaña es ampliar la libertad, para que las personas, los emprendedores, sean los motores, sean los actores, los arquitectos de sus proyectos de vida. Eso es lo que nos motiva, y para eso necesitamos una palanca de oportunidades, de justicia social, para emparejar la cancha y que todos tengamos la oportunidad de construir un Chile mejor, más inclusivo, más sustentable, que el que queremos dejarle a nuestro hijo en este siglo que viene. Podríamos estar una hora hablando, la verdad, pero sé que tienes también cosas que hacer y tienes también reuniones pendientes. Así que nosotros dejamos a Ignacio Briones, ¿cierto?, candidato a la presidencia, así que él mismo hizo el llamado a votar este 18 de julio, ¿cierto?, donde se van a llevar a cabo las primarias del bloque Chile Vamos. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Entre Semana. De regreso después de esta pausa comercial para continuar con nuestro invitado, pero ya no es de forma presencial porque producto de esta pandemia, ¿cierto?, esta crisis sanitaria, nos hemos tenido que adaptar a estos nuevos tiempos y poder tener la comunicación que teníamos antes, ahora ya vía distintas plataformas digitales, pero que no deja de ser interesante porque igual nos estamos viendo, no físicamente, pero igual podemos conversar y podemos tener una entrevista y preguntarle, en este caso a nuestro invitado, que es el Seremi del Trabajo, Fernando Guevara, quien se encuentra ahí a través de las pantallas de Primitivos, en agencia, por supuesto, o en alianza, no en agencia, en alianza con la agencia de comunicaciones Clamor. Seremi, ¿cómo está? Un abrazo a la distancia virtual, como se dice ahora, donde nos hemos tenido que adaptar a estos nuevos tiempos, pero ya lo puedo ver, así que coménteme cómo ha estado, cómo está todo. Hemos visto una pequeña reactivación, ¿cierto?, en comparación al año pasado, lo conversábamos hace poquito, ¿cierto?, julio, agosto del año 2020 tuvimos la peor crisis en tema del trabajo, un 10,5% de desempleo, ahora ya la tasa bajó porcentualmente, tenemos ahora un 4,2%, pero que también está muy baja por sobre otras regiones. Y ahí me gustaría consultarle quiénes son o quiénes se han visto más beneficiados con esta reactivación y cómo se viene a futuro también. En primer lugar, Claudia, saludarte, siempre un gusto poder participar en tu programa Primitivos y poder entrevistarme contigo por cuanto eres una tremenda periodista. Ay, gracias. Y efectivamente, en el peor periodo de la pandemia en la región de los lagos y en el país llegamos a cifras muy preocupantes, con más de 2 millones de empleos perdidos, y en la región de los lagos superamos los 105.000 empleos perdidos con una tasa que sobrepasó los 10 puntos. Pero el día de hoy, gracias a Dios, la situación se ha ido revirtiendo y tenemos una baja muy importante, una baja que ha sido muy similar
a periodos muy normales en la región de los lagos, por cuanto tenemos una tasa de un 4,2%, 2,7 puntos bajo lo que fue el mismo periodo del año 2020, pero también recalcando algo muy relevante, Claudia, que hay un mayor porcentaje y mejoría en lo que es la recuperación de los empleos de las mujeres, porque efectivamente las mujeres, los jóvenes, son los que sufrieron con mayor fuerza el impacto de la pérdida laboral durante esta pandemia, con lo cual eso se ha ido recuperando rápidamente. Efectivamente, los subsidios al empleo, el apoyo para la recuperación tiene una mayor impulso también hacia ello, a través de todas las herramientas que tenemos dispuestas y que se encuentran completamente disponibles el día de hoy, y que lo vamos a analizar más adelante en el programa. Por supuesto. Al día de hoy. ¿Sí? No. ¿Sí? Adelante, disculpe. ¿Sí? Entonces, al día de hoy, efectivamente, todavía tenemos una baja fuerza laboral presente, porque efectivamente, dado la condición sanitaria, todavía hay trabajadores que no están convencidos de volver a trabajar. Tenemos que impulsar fuertemente eso, y uno dice, pero a pesar de eso, todavía hay un porcentaje de trabajadores que no encuentran trabajo. Efectivamente, hay una fuerza laboral que no quiere volver a trabajar porque efectivamente todavía hay temor a la pandemia. Están los recursos, se mantiene el apoyo a los hogares a través de este IFE universal, que realmente tiene una condición universal. Pero, y ese grupo está... ¿sí? Quiero hacer un paréntesis ahí, porque estábamos hablando un poco de, claro, de esta baja en el desempleo que se ha mantenido, digamos, por lo menos en los últimos meses, en comparación con el año pasado, digamos, donde tuvimos una cifra de dos dígitos. Obviamente que producto de todas las vacunas que nos llegan a dar una luz de esperanza, ¿cierto? Ya el cambio de este plan paso a paso también ha hecho que los trabajadores paulatinamente ya vuelvan a trabajar de manera presencial, ¿cierto? Y la idea en ese sentido es un retorno seguro para ellos, para su familia, para su entorno, incluso para ustedes mismos, las autoridades, y para todos los funcionarios que, producto de esta crisis, ¿cierto?, hemos tenido que cambiar nuestra forma de trabajo. En ese sentido, me gustaría consultarle que por lo mismo también se aplicó un seguro obligatorio a las empresas, ¿cierto?, para que los trabajadores, ojalá Dios no lo quiera, de contagiarse de coronavirus, ¿no? Efectivamente, lo que hizo en este ejercicio de poder volver a trabajar en forma segura, lo que se le llama el retorno seguro laboral en forma presencial, es lo que fortalece a este ejercicio la ley 21.2042, Claudia. La ley 21.2042 trae 4 pilares esenciales que vienen a fortalecer este retorno al trabajo presencial. En primer lugar, mantiene fuertemente una condición de que todos los empleadores deben mantener a todos los trabajadores que tienen enfermedades de base el teletrabajo, obviamente que siempre y cuando también obviamente las labores que estos trabajadores desempeñan así lo permitan. Por otro lado también, el otro pilar importante que trae esta ley es que obliga a las mutualidades a presentar, a entregar un protocolo con condiciones básicas a todos sus adherentes, y además hacerle seguimiento y acompañamiento. Es algo muy importante, por cuanto, a pesar de que tenemos más de un año y medio ya en pandemia, todavía puede que haya empresas que no tengan los protocolos o los protocolos sean débiles, por lo cual la ley viene a profundizar e implementar y a mantener condiciones sanitarias permanentes en el tiempo. Pero este seguro, Seremi, disculpe, pero sí, este seguro que ya tienen que pagar los pequeños, medianos y grandes empresas, que no es mucho, hay que decirlo, mensualmente no es mucho por cada trabajador, y le asegura, ¿cierto?, cubrir por lo menos alguna de la salud de ser contagiados por este coronavirus. Pero ahí, ¿cómo lo analizaron ustedes? Porque si bien, claro, es muy importante la salud de los trabajadores, pero también es una merma para aquellos pequeños y medianos emprendedores que tienen a trabajadores y que, además de pasarlo muy mal durante un año y medio, además ahora tienen que desembolsar, ¿cierto?, para un seguro a los trabajadores. Que justamente eso, el tercer pilar de la ley que yo te decía, la ley 2342, tiene justamente esta obligación de que cada empleador contrate un seguro COVID
para sus trabajadores que se encuentran trabajando en forma presencial o semipresencial. Efectivamente, el seguro al día de hoy, bueno, el seguro vale 0,41 UF anuales, pero al día de hoy estamos encontrando seguros que nos sobrepasan los 8.000 pesos anuales. Estamos hablando en promedio no más allá de 700 pesos mensuales por cada trabajador. Este seguro, lo importante que todos lo sepan, este seguro cubre los excedentes que no son cubiertos por el plan de salud, ya sea de FONASA o de ISAPRE, que tiene cada trabajador. Por cuanto debemos recordarle a todos los empleadores y trabajadores que si el trabajador se contagia dentro del lugar de trabajo y a consecuencia de la exposición de nuestro trabajo, ese cuidado, ese acompañamiento, esa enfermedad la tiene que cubrir la mutualidad. Pero en el caso que el trabajador se contagie fuera de su lugar de trabajo, quedaba expuesto a grandes costos que no están cubiertos por su ISAPRE o FONASA, por cuanto los periodos cuando uno se contagia y cae al hospital son periodos largos también de recuperación. Y eso es lo que viene a cubrir este seguro. Además, con un deducible también, con un monto de 180 UF también en caso de fallecimiento, Dios no lo quiera. Y el quinto y el cuarto componente de esta ley viene asociada a el periodo de carencia. El periodo de carencia también fue súper importante, Claudia, por cuanto efectivamente los que eran posibles contagiados de COVID, habían 3 días que no se consideraban dentro del pago de la licencia menor a 12 días. Y lo que hace este periodo de carencia elimina, en el caso de licencia, cuando son asociadas a COVID. Por lo cual también incentiva también que los trabajadores, al estar o tener síntomas, también lo declaren. Y de tal forma también poder hacer una trazabilidad con mayor certeza. Eso es lo que viene apoyando esta ley dentro de todas las acciones que se deben de mantener permanentes en el tiempo, dado que también vamos avanzando en fase. La región está avanzando rápidamente a la fase 3 en varias comunas, pero lo importante, Claudia, es que debemos mantenernos en esa condición en el tiempo. Y para eso, nosotros como Ministerio del Trabajo, a través de todas sus direcciones regionales, ya sea a través de la Dirección del Trabajo, Instituto de Seguridad Laboral y esta misma Seremía, nos vamos a mantener también en permanente control preventivo o fiscalizador para que obviamente estos protocolos se mantengan activos. Perfecto. Quiero pasar a otro tema que fue muy importante desde que comenzó esta pandemia, ¿cierto? El subsidio al empleo. ¿Cómo ha sido todo este recorrido del subsidio al empleo, Fernando, desde que se asumió, ¿cierto? Con esta crisis sanitaria, muchas personas tuvieron que acoger a sus trabajadores a esto, que al principio, si bien era un sueldo igual, nadie pensó que la pandemia se iba a alargar se iba a alargar tanto, ¿cierto? Nadie pensó que todo esto iba a estar variando y que a 1 año y medio de que haya empezado esta pandemia sigamos hablando más o menos en lo mismo, y que este subsidio, que al principio iba a ser 6 meses, ¿cierto? Ahora se haya alargado durante mucho más. Así que me gustaría que nos hagas un pequeño resumen, claro, y lo que se viene. Por supuesto. Debo recordarles a todos los que nos están escuchando que en paralelo a lo que son los apoyos a todos los trabajadores que se encontraban cesantes o con bajos ingresos, desde el inicio de la pandemia se les apoyó a través de todos los beneficios como son los IFE claro, empleados, bono COVID. Ahora viene a complementar todo lo que es el IFE universal. Y lo importante es que el IFE universal es completamente compatible con todos los subsidios al empleo. Tenemos 4 subsidios de Claudia que el día de hoy se encuentran completamente vigentes. El subsidio regresa, que es el que viene a apoyar a todos los trabajadores que todavía se encuentran en suspensión, ¿ah? Y que lo invocan los empleadores. Luego tenemos el subsidio contrata. El subsidio contrata es un subsidio que viene a apoyar la reactivación económica, ¿ah? Y dispone también de una cantidad de recursos, en el caso de los hombres, 50% de ingresos brutos. En el caso de las mujeres jóvenes o discapacitadas, hasta el 65% de ingreso bruto, con tope de 250 o 290 mil pesos. Por lo cual, el día de hoy ya tenemos en la región de los lagos, entre estos 2 segmentos, más de 29.000 trabajadores que fueron contratados a través de esta modalidad. Y esperamos que ahora que nos vamos abriendo más de fases y se nos están incorporando con fuerza, ¿ah?, los rubros gastronómicos que el día de hoy van a poder empezar a abrir y ya están abriendo a partir de este fin de semana recién pasado, también van a aprovechar estos subsidios, de tal forma sean un aporte real para recuperar
todos los recursos perdidos que les han afectado desde la pandemia. Pero no solamente eso, además tenemos subsidios que van directamente al apoyo del trabajador. Al día de hoy, Claudia, el subsidio de empleo que convoca a los trabajadores al tener un nuevo trabajo, tienen también un beneficio de un bono que va directamente a tu bolsillo. En el caso de son hombres, 50.000 pesos hasta por 6 meses. En el caso de mujeres, 70.000 pesos hasta por 6 meses. Para todos los contratos al día de hoy, que tienen una vigencia del 1 de junio, lo pueden postular hasta el 31 de julio. Una vez pasado el mes de junio, todos los contratos nuevos a partir del 1 de julio lo van a poder postular hasta el 31 de agosto. Y así sucesivamente. Va a ser como retroactivo, perdón. Retroactivo con el mes anterior. Y ese dinero llega al funcionario, al empleado, digamos, no al empleador. Al trabajador, claro, al trabajador. Lo convoca directamente el trabajador. Ya, perfecto. Pero entonces, en ese caso, Claudia, lo que quería yo dejar súper claro acá, que hay una serie de subsidios que son compatibles. También tenemos el subsidio Protege, que viene a ayudar a las mujeres. También. Que tienen hijos menores, el día de hoy también está vigente, con 200.000 pesos por cada hijo menor de 2 años para apoyar a la mujer o al trabajador hombre que tenga la atención del hijo para el cuidado de este niño. Entonces uno dice, pero ¿cómo es compatible con el subsidio del empleo, con el subsidio IFE universal? Porque efectivamente al día de hoy tú puedes volver a trabajar, tener un nuevo contrato, al mismo tiempo se mantiene tu IFE universal, pero al mismo tiempo una mujer puede tener al mismo tiempo IFE universal, subsidio a tu nuevo empleo, subsidio Protege, además que sea contratada a través del subsidio Contrata a un nuevo empleo, y además si gana menos del ingreso mínimo, va a poder también tener un subsidio a través de ingreso mínimo garantizado que llega hasta los 50.000 pesos a raíz del reajuste que se hizo al ingreso mínimo. Entonces, una persona puede tener 4 subsidios o beneficios al mismo tiempo sin ningún problema. Lo importante al día de hoy, Claudia, como tú me preguntabas, ¿cuáles son los rubros que han podido recuperarse o cuáles han tenido problemas? Efectivamente, al día de hoy, y gracias a Dios se están recuperando, gastronomía y turismo fueron los más afectados. Claro. Pero por otro lado tenemos varios gremios, varios rubros en realidad, que tienen problemas por encontrar mano de obra. De acuerdo al último informe del estudio de... estudio de... Sí, te escucho perfecto. Lo que pasa es que, a ver, termina la idea... El estudio de la DEL indicaba que al mes de noviembre del año pasado se levantó efectivamente que llegó hasta casi un 50% de falta de mano de obra en todo lo que era agrícola. También se presentó problemas de mano de obra en el comercio y en la agricultura. Y eso tiene que ver, disculpa Fernando que te interrumpa, eso tiene que ver también, y te lo pregunto porque varios gremios y emprendedores también nos lo han hecho saber. Tiene que ver quizás con este estado tan subsidiario, que no es malo, no, por favor que no se malentienda. Por supuesto que sabemos que las familias lo están pasando mal y qué rico que reciban esta ayuda de parte del Estado, pero esa misma ayuda hace quizás, no lo digo por todos por supuesto, que por cuidarse también prefieran quedarse en su casa y no salir a trabajar. Entonces, de verdad, yo he tenido muchos emprendedores conocidos que, oye, conoces a alguien que quiera trabajar, no sé, de garzón, de aquí, de allá, y no tienen esta mano de obra. Entonces, quizás ahí me gustaría conocer tu reflexión y tu explicación con respecto a cómo mantenemos este equilibrio entre todos estos bonos, pero versus las ganas o también el tema del hecho de cuidarse también por el tema del COVID que no salen a trabajar. ¿Qué va a pasar a futuro cuando se acaben todos estos bonos? ¿Qué va a pasar cuando se acabe todo este subsidio que se está entregando? Entonces puede ser, como dicen por ahí, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Por supuesto, Claudia. Mira, el análisis es el siguiente. Lo que pasa es que efectivamente al principio los subsidios se buscaba que sean canalizado a quien más lo necesitaba. Pero el día de hoy, considerando que obviamente han estado mucho tiempo en pandemia,
el costo de la vida también ha subido, y una serie de condiciones se hace un IFE universal que al día de hoy nos permite poder compatibilizar el volver a trabajar, que es muy importante para reactivar la economía. Por cuanto debemos recordarle a todos los ciudadanos que todos estos subsidios, toda esta red de protección social se debe financiar. Y si la queremos mantener de una forma a futuro, ya sea por diferentes herramientas, más enfocadas obviamente al poder reactivar la economía y volver a trabajar. Pero lo importante, Claudia, es que tiene que haber una confianza también de los trabajadores, que nosotros, para poder invitarlos a reactivar la economía, para poder invitarlos a poder volver a trabajar en forma segura, hemos implementado una serie de protocolos, como te decía, la ley de 1542 vino efectivamente con 4 pilares fundamentales a poder apoyar la reactivación y el retorno seguro a trabajar. Por lo cual, en ese sentido, tienen que tener la certeza que vamos a estar permanentemente fiscalizando a las empresas para que mantengan los protocolos. En primer lugar. Segundo lugar, la confianza, que efectivamente no van a perder, por ahora, hasta el mes de septiembre, no van a perder los beneficios del Estado, porque después hay que seguir evaluando. Pero por otro lado, van a tener también otros beneficios complementarios. Y una oportunidad tremenda para poder volver a trabajar, apoyar al gobierno para poder reactivar la economía, porque necesitamos también proyectarnos a futuro. Exactamente, ¿no? Chile que se caracteriza por recuperarse rápidamente de los problemas que ha tenido la historia también, nos ha marcado, pero ahora ha sido la peor crisis a nivel mundial. Pero Chile tiene una característica muy importante, que tiene una fuerza de trabajo importante, en la cual también es un apoyo fundamental para poder recuperar. Confíen, al día de hoy, efectivamente, el IFE universal es compatible con todos los subsidios del empleo. Subsidio protege, contrata, nuevo empleo, ingreso mínimo garantizado, y una serie de otros beneficios que se han mantenido en el tiempo. El bono PYME no, el bono PYME sí es compatible, me imagino, con el IFE universal, pero no con los otros, ¿o no? Lo que pasa es que debemos recordar que el bono PYME viene asociado al micro y pequeño empresario, y el subsidio del empleo es compatible, el subsidio del empleo, contrata, es compatible con el PYME, porque una pequeña empresa, una micro pequeña, puede recibir su bono PYME, ya sea fijo o variable, y al mismo tiempo puede contratar trabajadores a través del subsidio del empleo, por lo cual es compatible en el rubro de ellos. Claro. En el caso de los trabajadores, también es compatible con un trabajador que vuelve a trabajar, mantiene su IFE universal, directamente el primer beneficio que puede obtener tu nuevo empleo, por 6 meses un bono. Si gana menos de 421.000 pesos, puede obtener parcial o totalmente el ingreso mínimo garantizado. Y una vez que se le termine el bono a tu nuevo empleo, si es menor de 24 años, puede obtener el subsidio al empleo joven. Si es mujer, puede mantener a partir de los 24 años un bono trabajo mujer, por lo cual hay subsidios que se mantienen en el tiempo. No, y otro bono o subsidio bastante importante es aquellas mujeres que tienen hijos menores de 2 años, que también se les entrega un bono de 200.000 pesos, y que hay varias, digamos, familias o amigas que tienen estos bebés, que les permite a ellas poder pagar a alguien para que puedan trabajar. Lo encuentro de verdad bastante bueno, por así decirlo. Entonces, mira, el día de hoy, Claudia, en la región de los lagos, más de 1.600 mujeres ya están recibiendo el bono protege, que es justamente el subsidio que viene a ayudar a todas las mujeres que quieren reintegrarse a trabajar, pero necesitan un apoyo económico para poder contratar el jardín infantil o para poder contratar a una persona que los cuide a los niños en su hogar. Por lo cual, todos los subsidios se encuentran completamente vigentes, por lo cual lo que tenemos el apoyo que le pedimos a toda la ciudadanía es apoyarnos a recuperar nuestra economía, volver a trabajar. Mira, al día de hoy, debo serte sincero, hasta las ferias y mercados se han visto complicadas para poder volver a trabajar, por cuanto también tienen una falta de mano de obra, así como el rubro de la gastronomía. Las peluquerías también, que ahora van a poder tener las peluquerías, me refiero, Reactívate Belleza. Por supuesto, entonces obviamente que todos los trabajadores tienen que apoyar también, por cuanto los protocolos que se mantengan en las empresas, sean chicas, grandes, son transversales para todos. Yo tengo que apoyar al empleador. ¿Cómo? Si hay un protocolo, yo soy el primero que tengo que acatarlo
y después de ese protocolo, si lo aplico en el lugar donde yo trabajo, sea empresa grande o pequeña, también debo de mantener esos protocolos en el hogar. El otro día revisábamos una experiencia de una empresa en la cual ellos tenían una aplicación en el celular, de tal forma que el trabajador, antes de volver a trabajar, él indicaba cuál había sido su comportamiento durante el fin de semana, o si le tocaba turno, 7x7, que hay varias empresas que trabajan por turno. Él hacía un reconocimiento que efectivamente, si yo me junté con amigos, alguna fiesta familiar, reconocer si efectivamente hay algún riesgo al volver a trabajar, por cuanto es importantísimo también pensar que si yo no declaro lo que hice durante ese tiempo de descanso, puedo también afectar a mis colegas, a mis compañeros y generar un contagio masivo. Eso es importante también, el declarar si efectivamente yo estuve expuesto, a tomar las precauciones, si no van a haber sanciones, tomar las precauciones de la forma de aislar a esta persona mientras se hace la trazabilidad y no exponer al resto de los trabajadores. Yo creo que esa es preocupación que debemos permanentemente mantener nosotros las 24 horas del día y tener un comportamiento obviamente así a las condiciones normales. Y eso no significa el poder empezar a salir en la fase 3 al día de hoy. Es muy importante saber administrarla, saber cuidar esta fase 3. Así es, y no esperar retroceder. Me dicen que estamos ya casi en la hora, pero no puedo dejar de mencionar estos más de 24 millones en devolución, ¿cierto?, que va a haber por exceso de pago de cotizaciones en la región de los lagos, que se puede cobrar en línea, ¿cierto? Y esto es súper fácil. Tienes que entrar a una página web. Me gustaría que nos explique muy brevemente quiénes son los que pueden postular, o sea, todos los bonos y todas las garantías que nos has dicho, se suma esto. Estos son los remanentes que se generan en el Instituto de Seguridad Laboral por el pago del aporte que le corresponde al empleador. Recordar, el Instituto de Seguridad Laboral es la mutualidad del Estado. Y así como otras mutualidades también se calcula un pago en exceso, cuando de repente tú pagas la nómina y al mes siguiente te das cuenta que pagaste con algunos trabajadores que ya no estaban en nómina. Por lo cual esta sumatoria de excesos se ponen a disposición cada cierto tiempo a las empresas para poder recuperar esos fondos. Hay empresas que pueden haber acumulado hasta 4 millones de pesos. Es el caso de una empresa que es en la región de los lagos. Y obviamente nosotros eso, más ahora que se necesitan que estas empresas recuperen sus fondos, porque son todos fondos que les corresponden a ellos, y que de una forma también ahora son primordiales poder tenerlos como activos en caja, que los puedan disponer lo antes posible. Así que lo estamos haciendo llamado masivamente, y obviamente también además estamos llamando a empresas una por una también para que los puedan recuperar y cobrar lo antes posible. Por supuesto que sí, queremos agradecer, Fernando, ser en el trabajo, ¿cierto? Fernando Guevara, su disposición sobre todo y aclararnos estas dudas que no es fácil, no es fácil entender cómo toda la gran cantidad de beneficios que tenemos y que muchas veces no sabemos cómo cobrarlos, etcétera. Así que es muy bueno esto y sobre todo apoyarte en los medios regionales. Así que te dejo 10 segundos para que te despidas y hagas el llamado que corresponde. Muchas gracias, Claudia. La verdad que siempre me he sentido muy apoyado de partida por tu programa, por este sentido. Creo que nos puede pasar en la región y en el país, es que nos aprovechemos toda esta disposición de la red de protección social para poder reactivar la economía y obviamente llegar con todos los recursos necesarios a los hogares que más lo necesitan. Pero el llamado es: ayúdenos también, mantengan las condiciones básicas de los protocolos para poder mantenerlos en este desconfinamiento. Es súper importante para la salud, no solamente económica, sino para la salud mental de todos los trabajadores y de la ciudadanía en general. Necesitan poder salir, pero debe ser con cuidado, con respeto a este virus, pero con la posibilidad también de poder empezar a ser un poco cercano a lo que es una vida normal. Así que agradecido a tu programa, Claudia. No, gracias a ti, Fernando, un abrazo y por supuesto estamos en contacto y está más de más está decir que cuando vengas acá a la ciudad de Osorno nos pases a visitar. Así que un abrazo, hasta pronto y muchas gracias por aclararnos las dudas y por esta entrevista. Muchas gracias a ti.
Hay con nosotros entonces Fernando Gebhard, él es Seremi del Trabajo, comentándonos y aclarando muchas dudas respecto a las decenas o cientos de beneficios que tenemos como país, como región, ¿cierto? A través de este ministerio que es el Ministerio del Trabajo. Nosotros nos despedimos en este nuevo bloque, en este nuevo programa, la verdad, y espérenos la próxima semana que tenemos más y mejores y más invitados.